Bueno, ¿cómo viene la actividad? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la cosa allí en medio de la pandemia en Uruguay? Bueno, como ustedes saben, en Uruguay no hubo una cuarentena obligatoria, sino que hubo una reclusión voluntaria a partir de fines de marzo, que fue cuando se verificó el primer caso. Hoy en día, digamos que la pandemia se encuentra desde el punto de vista sanitario controlado. Hay 24 fallecidos, lamentablemente. Hay 3 cursando la enfermedad en el CTI y 24 que están cursando la enfermedad sin mayores complicaciones. Es decir, desde el pico que tuvimos de preocupación a finales de abril, en la semana del 27 de abril, hasta ahora se ha evolucionado muy favorablemente, retomándose la actividad. Escuchaba que ustedes están retomando la actividad en shoppings, nosotros en Montevideo lo hicimos la semana pasada. Hay un nivel de movilidad todavía más bajo que el del pico de la cuarentena, donde toda la actividad cayó un 80%. Ahora la movilidad en los lugares de trabajo está debajo del 16%, en tiendas y ocio 53% y en supermercados 23%. Es decir, es una movilidad que todavía está por debajo de la situación antes de la epidemia, pero bastante llegando a los niveles normales, ¿no? Bien, usted también es consultor de empresas, en temas financieros, en temas tributarios. eh, Hace referencia a la caída también de la actividad en Uruguay, a pesar de que el coronavirus ha impactado de manera distinta y diferente a la Argentina o a otros países en el mundo. Bueno, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se está preparando el gobierno de Uruguay para enfrentar esta crisis? Sí, básicamente ahora lo que queda es enfrentar posibles segundas oleadas del coronavirus. A nosotros nos está preocupando la situación del norte, la frontera terrestre con Brasil, pero suponiendo de que todo esto se mantenga controlado sanitariamente, la preocupación ahora básicamente pasa por el empleo y la inversión. Esta crisis que ya es mundial y regional y en cada uno de los países, a Uruguay lo toma con una perspectiva de caída del Producto Bruto Interno del 3,7%, pero hay que tener en perspectiva de que la crisis del 2002 para Uruguay significó una caída del Producto Bruto Interno del 7%. Por lo tanto, sería una crisis un poco menos profunda y lo que hay que evaluar es el efecto que rebote que se puede llegar a dar. En el caso de las predicciones del Banco Mundial, solamente en Sudamérica los casos de Uruguay y Paraguay tendrían un rebote que para el año 2021 se alcanzaría un nivel de actividad superior a el que se va a dar en el 2020 y que se tenía en el 2019. Se prevé que el rebote para Uruguay sea del 4,1% en el 2021. Pero el gobierno de Uruguay está teniendo una política proactiva, que ya lo tenía el anterior gobierno y este gobierno lo profundiza, de atraer inversiones extranjeras, en un contexto bastante complicado para el trasiego de capitales a nivel mundial, a nivel global. Y últimamente la novedad que hubo por parte del gobierno actual es que se flexibilizaron la normativa para obtener la residencia fiscal en Uruguay con una estrategia de atraer mayor número de personas físicas que vengan a radicarse en nuestro país. Ujú. Obviamente que quienes se radican en nuestro país traen inversiones, también traen su forma de ganarse la vida, de ejercer la profesión, de ejercer el comercio, diferentes actividades, y en un país como Uruguay pequeño todo eso le atrae muchísimo, ¿no? Claro, y estas flexibilizaciones, Daniel, ¿cuáles serían estos beneficios que harían atractivo esta propuesta para establecerse allí en el país, en el vecino país? ¿Y a quiénes estarían dirigidas? ¿A qué tipo de ciudadanos? ¿Con qué actividades económicas? Muy buena pregunta porque se están tejiendo muchas hipótesis sobre esto y hay que precisar algunas cosas importantes. En primer lugar, en Uruguay se obtiene la residencia fiscal, no Ujú. la residencia legal. La residencia fiscal se obtiene de diferentes maneras. Una es transcurriendo más de 183 días al año de nuestro país. La otra es trasladando el núcleo vital de la persona a nuestro país. El núcleo vital quiere decir de que conviva en nuestro país con su esposa, con sus hijos menores. Sí. La flexibilización que hubo ahora es la hipótesis en la cual usted obtiene la residencia fiscal en Uruguay por radicar inversiones en nuestro país. Claro. Esa era
una barrera un poco más alta, era una barrera que usted tenía que tener inversiones en Uruguay más o menos de $1.600.000 en inmuebles, o $4,5 millones de dólares en inversiones en empresas uruguayas. Y la flexibilización de la que se apunta ahora es que se bajó esa barrera. Hoy en día, si usted radica en Uruguay una inversión inmobiliaria, o varias, pero por la suma de $380.000, y se radica en Uruguay solamente 60 días al año, o si tiene inversiones en empresas por $1.600.000, obtiene la residencia fiscal en Uruguay. Bien. ¿Qué implicancias tiene eso? Perdón. No, quería decirle también que así como ustedes han anunciado el tema de estos beneficios fiscales, de residencias, por ejemplo, de argentinos, bueno, ya ha encendido las alarmas también la Administración Federal de Ingresos Públicos aquí en la Argentina, que es la AFIP, la encargada de monitorear y seguir atentamente el tema, bueno, impositivo también, o posibilidad de fuga de capitales, ¿no? Es así, digo, es compartible. En esto, lo que hay que tener en claro es que obtener la residencia fiscal en Uruguay no es efectivo o eficiente desde el punto de vista tributario para la persona si mantiene la residencia fiscal en Argentina. Y para perder la residencia fiscal en Argentina, lo que tiene que hacer no solamente es radicar en Uruguay estas inversiones, sino que mover su núcleo vital de intereses, por así decirlo, y económico a nuestro país. Porque si no, lo que puede llegar a pasar es que tenga intereses en Uruguay y en Argentina y esté tributando en los dos lados, y habrá que ver también en el convenio de la imposición entre los países cómo se resuelven un montón de cosas. Para contestar la pregunta de su colega que decía ¿para qué perfil de personas esto sería aplicable? En primer lugar, no es para todo el mundo. Claro. Lo que he visto en mi práctica profesional es que es para personas que están muy cercanas a su retiro, que no van a estar totalmente retiradas, pero pueden trasladar su núcleo vital a Uruguay porque ya sus hijos son mayores, solamente tienen una esposa, un cónyuge, que se puede trasladar en Uruguay. Y el otro perfil de personas que están interesadas en esta alternativa es aquellos que pueden mover rápidamente su forma de vida al Uruguay. Sobre todo se da en el caso de aquellos profesionales de la informática que no tienen territorio para realizar su actividad, lo pueden hacer en cualquier lugar y para todo el mundo. Y esos son perfiles que hay que ir viendo como los más factibles. Otras personas más jóvenes, con trabajos dependientes, con comercios, con industrias, ya es mucho más difícil que puedan hacerlo. De todas formas, para Uruguay es un tema interesante porque ya 2.000 personas que vengan, no necesariamente de Argentina, esto no está hecho solamente para Argentina, hay mucho interés de otros países europeos, de hecho hay una corriente migratoria europea a Punta del Este desde hace mucho tiempo, pero es interesante, 2.000 personas a nosotros nos cambian mucho los números, fíjense que serían inversiones que podrían llegar de $200 millones, que mueven mucho la economía y me parece una buena iniciativa del gobierno, habrá que ver qué éxito tiene. Vamos a ver entonces. Bien. Daniel, le agradecemos el contacto con Canal 10 de Córdoba. Muchísimas gracias, muy amable. Que pase muy bien. Hasta luego. Chao.